Yo quiero agradecer su asistencia a este webinar. Mi nombre es Tamara Gamboa, soy pediatra, especialista en medicina del adolescente y estoy acompañada por... Hola, y gracias también por acompañarnos, porque nos encanta compartir nuestros intereses y información, e intercambiar, que sea un diálogo interactivo. Yo soy la doctora Amalia Pastor y también soy pediatra y también soy especialista en medicina del adolescente. Y bueno, bienvenidos. Hoy nos toca hablar de un tema que es de suma importancia y muy trascendente en nuestra sociedad hoy. Me gustaría mucho que tengamos como esta claridad de que al reunirnos aquí tenemos como ciertos acuerdos de cómo es que queremos trabajar o de lo que queremos hacer de este foro, en el que por supuesto su opinión es súper importante y vamos a tener una parte de comentarios y de preguntas para que esto sea verdaderamente útil para ustedes. Nuestros acuerdos para esta reunión sería primero que tengamos claro que es un espacio seguro de aprendizaje y todas las preguntas son bienvenidas, sea que levanten su manita de manera ordenada o que las dejen en el chat. Les prometemos que en las redes sociales vamos a dar respuesta a todas las preguntas, no queremos que se queden con dudas. Lo que aquí comentamos cuando alguien presenta una situación particular respecto a lo que están viviendo en casa, aquí se queda. No se trata de hacer un chisme, no se trata de hacer una comidilla ni de juzgar a nadie. Se trata de que podamos compartir experiencias y alternativas de solución. No se trata de criticar, se trata de edificar. Y eso creo que es súper importante. Y finalmente lo que les pido es que lo que aquí aprendan lo lleven con ustedes fuera y lo compartan. O sea, en lugar de que hablen del clima y de cómo está lloviendo y de la terrible política de este país, por favor construyan y compartan las cosas que de aquí sean, eh, pues que sean nutritivas para mejorar la vida de los jóvenes que están cerca de ustedes. Si podemos hacer esto, yo creo que ya vamos muy de gane con el tema de aportar un poquito más a la construcción de una mejor sociedad. Amalia, quisieras comenzar con una Excel. reflexión de por qué estamos aquí. ¿Cómo fue que se nos ocurrió hablar de esto hoy? Sí, bueno, la verdad es que son muchas cosas que han estado pasando de cómo estamos utilizando las redes todos en general, pero cómo esto afecta a nuestros adolescentes y qué podemos hacer nosotros, cada uno de nosotros, de nuestra trinchera, para realmente ayudar y mejorar, porque las redes no son todas malas, es más son buenísimas, nos permiten estar aquí, para temas educativos son increíbles, para temas de seguridad y saber a dónde están nuestros hijos y esa comunicación inmediata son muy importantes, pero si bien eso es cierto, sí hay información que se transmite que no es segura y que tenemos que ayudarles a poder discernir. Sí, cuando estas redes pasan por encima de tiempo cara a cara y de familia y donde las relaciones más importantes de nuestros hijos pasan por las redes y no por amistades, eso ya presenta problemas y estamos llegando un poquito ahí en esa sociedad, en nuestra sociedad. Tuvo algo que ver la pandemia. Quiero comentarles un poquito de un libro que se llama La sociedad ansiosa, The Anxious Generation, de un psicólogo social que se llama Jonathan Haidt. Les escribo el apellido por si lo quieren buscar, porque es Haidt, no, es un apellido interesante, y él trabaja en la Universidad de Nueva York y en el 2024 publicó este libro y a grandes rasgos dice que hay dos sucesos que cambiaron de manera importante cómo nuestros niños y adolescentes se comunican hoy en día. Y esto se dio entre el 2010 y el 2015, y uno es la explosión masiva del uso de los teléfonos inteligentes.
Y obviamente vamos a hablar de eso mucho y cosas, aquí somos propositivos, entonces, ¿qué podemos hacer al respecto? Vamos a hablar mucho de eso. Y lo otro que él menciona también es que dejaron de jugar libremente, independientemente, sino que ahora es un juego sumamente supervisado y protegido y casi curado, ¿no? Por los padres de familia. Entonces eso no permite que aprendan a relacionarse con sus pares de una manera sana. Vamos a entrar en todo esto, pero yo creo que eso resume un poquito la necesidad de por qué estamos aquí. Y obviamente la pandemia reforzó todo esto porque nos puso en un espacio donde la comunicación tenía que ser virtual. Pero bueno, Tamara, quiero, por favor, que aunes más a todo esto que acabo de decir. Yo les quiero compartir que cuando trabajo con adultos que están a cargo de adolescentes, el primer ejercicio que me gusta que hagamos es que recordemos cómo fue nuestra propia adolescencia, cómo nos sentíamos cuando éramos adolescentes y la necesidad que teníamos de pertenecer a un grupo y de relacionarnos con personas que estaban fuera de nuestro núcleo familiar. Parte del proceso psicológico normal de una persona es que durante la etapa escolar, todavía, estoy hablando de primaria, todavía está muy influido por la familia, por los compañeros y por los docentes. Y los últimos años de la primaria quizá empiezan a tener ya unos amigos muy específicos, bastante más independencia para poder socializar fuera. Y esto obedece a que el cerebro de un niño todavía no está listo para socializar en el exterior porque no ha creado o no ha mielinizado en su corteza prefrontal lo que serían las funciones mentales superiores que le van a permitir ser un adulto juicioso. Y cuando digo juicioso no quiero decir que pone juicios, sino quiero decir que es alguien que es capaz de tomar decisiones para construir una vida sana y bonita como la que todos queremos. En resumidas cuentas, un adolescente puede tener un chorro de conocimiento, un montón de información, pero no tiene criterio para aplicar esa información en la resolución de problemas de la vida diaria. Y como ejemplo de eso, pues les voy a decir, ustedes pónganse en un alegato con los adolescentes y un alegato que puede ser un poco necio, de pronto tiene un montón de información que se sacaron de internet, pero que a veces nos convence que sí tiene cierta lógica, pero otras veces carece de criterio y la información no está acomodada correctamente. Y esta falta de criterio justamente es lo que los pone en riesgo en un momento de la vida en el que la información y la desinformación están a un clic de distancia. O sea, el problema de las redes sociales y el problema de Internet visto como un problema es que la información y la desinformación están ahí, accesibles a un menor cuyo cerebro todavía no tiene criterio y no puede decidir o filtrar si estas informaciones son verídicas o no. Y seamos muy honestos como adultos. ¿Cuántas veces no hay una noticia en Internet que pensamos que es cierta, que desconocemos la realidad de lo que está pasando, que emitimos un juicio, tenemos una emoción y tomamos decisiones de nuestra propia vida en base a algo que no está demostrado científicamente o que solamente dijo alguien que tiene un montón de influencers y que por eso cree que ya es verdad lo que dice? ¿Qué pasa con un adolescente que tiene acceso a eso desde muy pronto? Porque tiene que tener un teléfono celular, porque a la mamá le da terror que ande solo. Y entonces, en lugar de darle un cacahuatito, porque de esos teléfonos ya ni siquiera existen, ¿no? Los que solo eran teléfonos ya no hay a la venta o no está fácil encontrarlos. Y entonces le das un teléfono inteligente y cómo eso cambia todas las otras cosas que tu adolescente puede hacer. A mí me gustaría que comenten en el chat lo que van pensando respecto a esto que estamos diciendo y si es de pronto un tema que les hace ruido o no ruido, porque con mucha frecuencia en el consultorio preguntan, por ejemplo, ¿a qué edad le doy un celular a mi hijo?
¿no? Esa es una pregunta así súper frecuente. Y han intentado de mil maneras, empezaron muchas asociaciones de pediatría diciendo, "Ay, sí hay una edad y es esta". Y luego de pronto nos dimos cuenta que no es una edad, en realidad es que tú veas en tu hijo ciertas conductas que demuestran que tiene buen criterio para hacer uso de ese celular. ¿Qué opinas, Amalia, de esto de la edad de cuándo darles acceso? Sí, no, es muy cierto que la Academia, por ejemplo, Americana de Pediatría en un momento dado dijo 16 años y después hubo gente que dijo que no, que a los 13 años. Y yo sí estoy de acuerdo y por eso es tan importante nosotros como médicos realmente conocer a nuestros pacientes y conocer a los papás y formar ese vínculo y hacer ser ese puente, porque depende mucho de cada niño y depende un poco del nivel de madurez del niño y depende también de la comunicación que hay en casa y cómo hablamos de estos temas. Si es una casa donde se dice, oigan, aquí está el celular, pero vamos a tener reglas muy claras. El celular se usa para esto. Cada cierto tiempo me lo vas a tener que enseñar para ver cuáles son las aplicaciones que estás usando, a quién estás viendo y vamos a hablar de todo esto. Entonces, sí estoy de acuerdo, o sea, a grandes rasgos, o sea, ya con cierto nivel de madurez, 13, 14, 15 años, entre más lo podemos postergar sería ideal y eso es lo que todo el mundo recomienda. Entendemos también que no se puede tapar el sol con un dedo, que vivimos en un mundo donde la información se transmite por estos celulares y a veces hasta quién va a hacer el trabajo para la escuela y una serie de cosas. Pero yo sí creo que por eso tenemos que comunicarnos muy bien con nuestros hijos y tenemos que entender a dónde están. Hay mucha gente que dice, ojalá pudiéramos esperar hasta los 16 años, que eso sería, pero bueno, no hay, yo estoy de acuerdo con Tamara, que no es algo fijo. Lo que sí les quiero decir, nada más para que sepan, esto es a grandes rasgos, cambia por país y demás, pero nuestros adolescentes pasan entre 7:30 y 8 horas y media enfrente de una pantalla al día. Y de esas horas, más o menos 5 son en su teléfono, para que se den una idea de, de lo que significa. Claro, mucho tiene que ver con qué están haciendo, cuáles aplicaciones, qué información, y vamos a entrar un poquito en esto, pero por favor, queremos que esto sea más interactivo también, queremos que ustedes nos digan también qué es lo que más les preocupa. Nosotros también podemos seguir hablando de otros pormenores del tema, por ejemplo, que como a las niñas les afecta un poquito de cierta manera, a los niños se van un poco más de otro lado, pero díganos ustedes. Hay aquí una pregunta, Amalia. A ver. Carla, mi pequeña tiene 11 años, la mayoría de sus amigos ya tiene celular y otras tecnologías a la mano. Se le ha explicado el por qué ella todavía no tiene, pero cómo hacer para que no se sienta excluida. Y creo que esta pregunta es de la de todos los días Sí. en el consultorio. Y por eso estamos haciendo estos foros, porque queremos educar a más papás para que entiendan que darle un celular a los 11 años a un niño es una muy mala idea. Lo que les quiero decir es que necesitamos hacer un frente común. No se trata nada más de yo y mi hijo y así lo educo yo, sino a qué escuela va mi hijo, quiénes son los papás de los compañeros de mi hijo y cómo cerramos filas y nos compartimos información para hacer una crianza compartida. Ustedes piensen en los papás de sus amigos, quizá no tanto de la secundaria, pero más de la prepa. Cómo otros adultos significativos impactaron la forma en la que ustedes hoy ven el mundo. Los maestros o las escuelas que ponen reglas de que no haya celulares en las clases, por ejemplo. En Querétaro tenemos la buena suerte de que se estableció una ley en donde los chicos no pueden llevar su celular hasta la secundaria. Pero ¿qué pasa cuando la escuela pone una regla y es el mismo papá el que invita al chico a romper la regla? Porque yo necesito que sí lleve celular, porque yo necesito que a la salida estés disponible para mí.
Entonces, los adultos que deberíamos de estar colaborando, no estamos colaborando. Y una manera de resolver este asunto de se siente excluida porque todos los demás están, creo que sería tener conversaciones con esos otros adultos que le dieron teléfonos a sus hijos. Y si me lo permiten, yo a los míos, cuando en su momento me lo pidieron, yo siempre les decía, mi amor, yo de los otros adolescentes no soy responsable, pero de cuidar tu cerebro y velar por tu bienestar, de eso sí soy responsable porque soy tu mamá. Y a lo mejor en este momento no me lo vas a entender. Puedes utilizar mi celular, te puedo permitir que uses mi celular para tener cierta comunicación con tus compañeros, que el grupo de la escuela me avise a mí y si algo de la tarea se hizo, está muy bien, pero no te voy a dar las llaves de un coche para que te estrelles porque no sabes manejar todavía. Yo estoy totalmente de acuerdo con Tamara y nada más iba a ahondar un poquito en lo que dice Tamara, que sí hay maneras, o sea, no necesariamente puede, o sea, hay que darles un celular a ellos, se puede tener un celular de la familia. Y ahí ese es el número que se da y eso lo regulamos en casa para precisamente eso, para las tareas, para el día que tiene una cita y que hay que pasarlo a recoger y uno tiene que estar en contacto con ellos. O sea, sí hay pasos intermedios creativos, porque estoy segura que tal vez ustedes tengan sugerencias de otros que se puedan utilizar, que no es necesariamente ten aquí está tu celular, porque si se dan cuenta, nosotros como padres de familia cuidamos mucho lo que hacen nuestros adolescentes en físico, o sea, cuando estamos con ellos, pero no los cuidamos igual cuando están en su celular, que a veces es todavía más peligroso. Estoy viendo aquí otros comentarios. Este que dice que totalmente de Linda, totalmente de acuerdo, hoy por hoy creí que tenía ese control, pero hoy mi adolescente de 13 años, eh, con esta actualización del WhatsApp, entró a un canal y comunidad y empezó a hablar con una persona que que afectó su estado de ánimo y hasta eso pensé que era su etapa. No cuenta con redes, solo WhatsApp, pero ¿qué hago para cambiar eso? Sí, 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 es que esas son todas las preguntas que son tan importantes, porque como bien dice Linda, creía que estaba en control y de un momento a otro la sobrepasó. Y por eso es que tenemos que tener estas conversaciones. Tamara, no sé si quieres... Me encanta que esta mamá comenta de los cambios que ha habido en WhatsApp. Les voy a dar otro tip que a mí me funcionó con mis chicos y que me sorprendió sobremanera. Preguntarles qué aplicaciones usan y la funcionalidad de esas aplicaciones me hizo darme cuenta de cómo el mundo de la tecnología va desarrollando cosas que pueden ser muy prácticas, pero que también modelan el patrón de socialización de nuestros hijos. Entonces, por ejemplo, hay aplicaciones que tienen la función de la foto desaparece. ¿Por qué querríamos mandar una foto que luego desaparece? Si las fotos son algo hermoso que nos recuerda a un momento vivido súper grato, ¿por qué una aplicación querría que la foto que subiste desaparezca? Pues puede ser porque te da vergüenza a lo mejor, o porque ya no la quieres mostrar. El asunto es que necesitamos acompañar a nuestros hijos a entender qué está detrás de la mente del creador de esa app. ¿Por qué crees que hay apps que tienen ciertas funciones? ¿Por qué hay aplicaciones de citas que parecen en el teléfono una calculadora, ¿cómo se llaman las calculadoras estas universitarias? Una calculadora científica. Científica. Ujú. Bueno, pues porque quien diseñó eso se quiere esconder y si se quiere esconder, entonces es que algo no está bien ahí. Es bien importante que hablemos con nuestros hijos de lo público y de lo privado y de cómo las redes sociales y el uso de las redes sociales abre la posibilidad del anonimato y todo lo que el ser humano puede hacer destructivo desde el anonimato. También podríamos hacer cosas constructivas,
Pero tristemente algo que vemos que pasa con los chavos hoy, la gente no manda felicitaciones en anónimo, se los juro. O sea, el anonimato en redes sociales está puesto por vergüenza, por culpa, porque no me atrevería a hacerlo en vivo. Y creo que eso es algo que los chicos también necesitan aprender. O sea, tenemos que tener esa conversación con ellos. ¿Tú ves que yo soy una persona distinta cuando me comporto en un lugar y en otro? ¿O ves que hay coherencia en mi vida? ¿Tú piensas que yo me atrevería a utilizar palabras altisonantes o que ofenden a alguien de mi boca? Entonces, ¿por qué tendría que hacerlo en redes sociales? Desafortunadamente, este anonimato que generan las redes sociales está incitando al odio y a que la gente diga muchas cosas inmediatamente sin pensarlo. Recordemos cómo funciona el cerebro de los adolescentes. Sabemos que es este Ferrari que lleva el acelerador a fondo y no tiene freno. Y en un momento de arrebato o enojo, bueno, eso creo que les pasa hasta a algunos adultos. Sí. Leen algo y en la emoción de esos botones rojos que se les tocaron, contestan. Y contestan furiosos, contestan groseros, de una manera muy inapropiada. ¿Qué pasa si nuestros adolescentes se exponen a estas respuestas de otras personas que para nada son nuestro estilo de crianza y les están modelando una conducta que parece que se permite porque ni Facebook ni Instagram están dispuestos a bloquear o a banear esas publicaciones que incitan al odio o a la bipolaridad? ¿Qué piensan de eso? Y yo creo también que es importante recordarles que cuando uno habla en persona, hay muchas cosas intangibles que nos permiten entender el ánimo de la persona, si está triste, si está contento, cómo se expresó, cómo fue que lo dijo con cariño, no lo dijo enojado. Eso no existe en redes, no existe cuando algo se escribe. Entonces, por eso también se presta para mucha malinterpretación. Ahora, nada más les quiero decir. Hoy en día las apps que más utilizan nuestros adolescentes son Snapchat, esa es la que comentó Tamara, donde las fotos desaparecen y hasta lo que se dijo desaparece. También en Instagram pasa eso. Y en Instagram, obviamente, esta es la segunda que más usan y Instagram las historias están ahí por 24 horas y después desaparecen o uno la puede configurar. Y la de streaming, obviamente, que más usan nuestros adolescentes es el YouTube. Yo sí, mientras la gente comenta, quería decirles que las redes sociales también han creado este mundo que a mí no me gusta, que es de comparación constante. O sea, ¿por qué esa tiene más? ¿Por qué esa es más bonita? ¿Por qué esa? Y en vez de uno estar siempre agradecido por lo que uno tiene, que esto es un tip que ahorita les voy a dar, es siempre porque yo no tengo esto. Cuando estas vidas muchas veces son creadas para las redes sociales, ni siquiera son reales. Si las propias estrellas de cine configuran sus posts para verse más delgadas y para que la pierna esté aquí y a cada rato las acusan que le salió un dedo más y todo eso porque no lo hacen bien. Eso es un mundo falso. Entonces, para las niñas en particular, esta comparación muchas veces lleva a temas de imagen corporal, a temas de trastornos, y a valorarse por los likes que le ponen en una foto, que no tiene realmente ningún valor verdadero. Y los niños más bien se van un poquito por los videojuegos y se aíslan a veces y se vuelven un poco más adictos a ciertos contenidos. Entonces, nada más les quería mencionar esto. Y el tip uno es que yo con mis hijas, yo tengo nada más para decirles, y ahora Tamara les puedo decir, tengo una hija de 20 y una hija de 18, y entonces hemos pasado por todo este proceso y todavía es que todas las noches y desde que eran más pequeñas, lo primero que hacía es, ¿por qué están agradecidas el día de hoy? ¿Qué pasó hoy que hizo que su vida estuviera mejor? Cosas chiquitas, cosas grandes, pero entonces ellas, o sea, las forzaba a ver sus vidas y a ver lo bueno que tienen en sus vidas y a no fijarse tanto en lo externo
que siempre parece mejor y más y todo esto. Y bueno, vamos a seguir hablando de tips. No sé si queremos ver algunos Comentarios, hay muchos comentarios. comentarios. Ándale. Preguntaba nada más, Ara, ¿a qué edad es adecuado darle el celular? No hay una edad, No. necesitamos conocer a cada chico cómo puede usar juiciosamente y con buen criterio el acceso a redes. Ese es bien importante. Hay otro, Héctor Fabián dice, mi hijo de 13 años no permite que yo vea su celular. Yo ahí voy a sacar una bandera. El celular no es de tu hijo de 13 años, el celular es tuyo, Tú. tú se Ujú. lo prestas, tú pones las reglas, tú estás a cargo, porque imagínate que dijera a los 13 años, papá, mi abuela me regaló un coche y yo voy a manejar porque mi abuela me regaló un coche, pero no sabes manejar, no sabes cambiar una llanta, no tienes dinero para ponerle gasolina, ¿cómo por qué es tu coche? ¿O por qué piensas que es tu coche? En la adolescencia hay una transición en donde de la libertad a la responsabilidad, los papás vamos a tener al principio, a los 10 años, toda la libertad y toda la responsabilidad de esa criatura y la vamos a ir soltando en la medida que ese adolescente demuestre responsabilidad. Entonces, cuando le das un celular a tu hijo, lo que le estás diciendo es, te lo doy para esto, le vas a decir para qué se lo das. Y si tú no lo usas para esto, entonces me estarás demostrando que no estás listo para usarlo. El teléfono celular no es para agredir personas, no es para mandar fotos íntimas, no es para ver pornografía, no es para ver imágenes que te generan morbo, pero que en realidad solamente van a dañar tu cabecita, no es para ver imágenes violentas. Y entonces las reglas se van poniendo claras y te Ujú. voy a auditar y te voy a auditar con cierta frecuencia. Y mientras más chiquitos, hay que auditarlos más seguido. Y si no tienes tiempo de auditarlos, consíguete un buen control parental. Yo no hago comerciales para Custodio, pero fue el que yo usé y me funcionó muy bien. Custodio con Q, cuesta 1,000 pesos al año y me da la tranquilidad de que yo puedo restringir qué apps y qué no apps ven mis hijos y además si hacen búsquedas con palabras que pueden ser de riesgo, me llega una notificación. Ahora está en el rollo de que le tengo que argumentar por qué. Ahora sí, yo le digo, debes cortarte el cabello, me dice por qué. Me encanta que esta pregunta es buenísima. Los adolescentes Sí. siempre dicen por qué. Y yo les voy a pedir a los papás que dejen de contestar por qué es y contesten para qué. Porque el Ujú. para qué le da un sentido de futuro y de propósito al adolescente. ¿Para qué me necesito cortar el pelo? Para que estés limpio, para que no se te acalore la cabeza, para que la gente te perciba como alguien que se preocupa por su buen aspecto y te trate como alguien que tiene una autoestima que cultiva su aspecto. Eso es excelente lo que dice Tamara y lo utilizamos mucho y se lo decimos mucho también a los profesionales de la salud que también nos acompañan a veces en cursos de Taeli y es el para qué, no es porque ya, es para qué, porque eso no solo el sentido, sí, el sentido de futuro de propósito y cambia la conversación, porque entonces se les voltea un poquito, ya no es ellos pidiéndole justificación a uno, es uno diciéndoles, piensen, ustedes para, o sea, ¿para qué? Por esto y esto y esto y esto y esto. No es cuestión de preguntar porque algo también, bueno, aquí está diciendo, Jezabel, nada más lo menciono, que ella dice que Screen Time también es buenísimo. Puedes bloquear todo lo que quieras. Lo menciono nada más porque viene a colación con lo que acaban de decir. También reglas claras como por ejemplo, a mí me gusta, no hay celulares en la mesa. Nadie en la casa va a comer con un celular en la mesa. Y muchas veces, y en las noches también, que los celulares, si se puede, que duerman fuera de los cuartos y que se carguen fuera de los cuartos. Hay una hora en la noche donde adiós todo el mundo al celular y el celular queda fuera. Pero aquí vienen otras preguntas. Yo tengo un comentario que me parece súper importante porque no solo es para el celular, es Ujú. transversal. Dice Sí. aquí uno de los papás, finalmente yo me negaba, mis hijas terminaron comprando el celular con su dinero, Ok. dinero ahorrado por ellas. Y luego ahora los familiares le pueden pagar incluso el crédito y entonces cuando los familiares pagan el crédito, ellas piensan como que ya no tienen por qué seguir la regla. Eso es algo que pasa mucho en nuestros tiempos
pasa mucho en parejas separadas, en donde un papá da recursos y el otro papá está queriendo controlar. Yo les voy a preguntar qué harían si en lugar de crédito para el celular, lo que su hijo estuviera haciendo fuera comprar marihuana. Y tiene el mismo efecto en el cerebro en cuanto al efecto de estimulación del cerebro, del circuito de recompensa y el daño para desarrollarse sanamente. Mamá, ¿no le puedes dar dinero a mi hijo para que haga algo? ¿Qué hice yo? Porque les voy a decir una cosa, esa línea no está a nombre de un menor. Aunque el niño compró su teléfono, esa línea está a nombre de un adulto, que son ustedes, yo supongo, en la mayoría de los casos. Entonces, mi amor, tienes dinero. Sí, qué bueno que tengas dinero otra vez para comprarte un coche, pero no sabes manejarlo. No tienes el criterio para conducirlo. Si te estrellas, ¿quién va a asumir la responsabilidad de ese choque soy yo? Entonces es mi privilegio poner las reglas de cómo lo vas a usar. Y a la mamá y a la abuela y a la tía y al padrino que les regalan dinero a sus hijos porque piensan que les hacen un bien, pues también habría que decirles que si tú le das dinero a un joven, no es para hacerse daño. Y de entrada, el uso de ese dinero tendría que estar consensuado con sus papás, porque siguen siendo menores de edad y siguen estando a cargo de sus papás. A mí me decía el otro día la señora que me ayuda en casa, pues es que llega la beca y los hijos piensan que el dinero de la beca que les da el gobierno es para gastarlo en lo que quieran. Y en realidad no es para gastarlo en lo que necesitamos gastarlo para su formación. Entonces, entiendan cómo hay conceptos que desde la crianza, la maternidad y la paternidad no tenemos tan claros y que no son solo de redes sociales o celulares, sino que son en general de cómo atender a adolescentes. ¿Quieres comentar alguno otro, Amalia? Hay muchos por aquí. Es que hay muchos, lo que pasa es que tengo que subir para ver algunos. A ver, aquí dice, ay, a mí me sobrepasa. Un grupo de mamás nos contuvimos por varios años en darle celular a nuestras hijas. Ese. Es ese mismo, Ah, sí. ok, ok. Dice, ¿cómo le hago? Y entonces dice, hasta les desconecto la red de internet y entonces se súper enojan con, por supuesto que se Sí. enoja y hay pleitos. Yo lo que les diría es, no hay pleito, no sabes usar el celular, dejo de pagar el internet y pongo datos en mi teléfono y hazle como quieras, no hay wifi en mi casa. Sí, yo creo que lo importante es recordar siempre que nosotros somos los padres y ellos son los hijos. Nosotros manejamos nuestra casa y ponemos límites como a nosotros nos parece bien. Si queremos escuchar a nuestros hijos, queremos que sientan que pueden expresarse y podemos tener discusiones, pero al final del día nosotros decidimos qué es lo que se va a hacer y cómo se va a hacer, no necesariamente de una manera autoritaria, pero con autoridad, que es muy diferente. Y es, o sea, se explica, se dice para qué, que ya les dijimos, y por eso van las cosas. Y que traten de entender, como bien, o sea, los ejemplos de Tamara a mí me encantan, del auto o de la marihuana, porque es muy similar a a lo que están expuestos con su celular y se les dice, así es. Y sí, y lo que sigue es, bueno, tratar de fomentar ese mismo espíritu entre vecinos, entre padres de la escuela, colegas, profesores, para que todos tratemos de crear de una manera. Claro, siempre van a haber papás que piensan diferente, pero eso ya no nos corresponde. Nosotros tratamos de hacer como padres el trabajo que queremos hacer y vamos a velar por nuestros hijos. Y si uno les habla y les explica y los oye, ellos entienden, ellos sí entienden y sí escuchan. A veces se enojan, sí, pero bueno, Creo que esto que dices de ponernos de acuerdo con otros adultos es bien importante y es parte del trabajo que hacemos. O sea, los webinars como este que estamos haciendo, justo lo que queremos es que más papás y más mamás sepan qué onda con estos temas para que lo puedan compartir.
Y si en la escuela de sus hijos hay dos, tres mamás que están interesadas en que más gente sepa estas cosas, de verdad se los digo, organícense, invítenos, podemos dar pláticas en las escuelas. El asunto es cómo hacemos que más papás estemos haciendo una red de frente común en la protección de nuestros hijos, porque todos al final, en las conferencias que yo doy, siempre y todos, cuando les pregunto a los papás, ¿qué es lo más importante para ti? Su respuesta es mis hijos. Ah, bueno, si de veras es lo más importante para ti, pues entonces, ¿qué vamos a hacer para ayudarles a construir la vida que ellos merecen tener? Hay una pregunta más que dice, Ah, perdón, ok. perdón, Amalia, perdón, perdón. No, no, que aquí dice que Cintia nos dice que todo tiene un momento en la vida y no hay que dejarse llevar por la presión social. Me parece que debemos fomentar en nuestros hijos actividades de convivencia presencial, como el deporte y actividades artísticas para que tengan un adecuado desarrollo social. Y este comentario es muy atinado. Sí tenemos que fomentar actividades presenciales donde tengan que convivir más allá de la escuela, generalmente con un propósito común, porque eso ayuda a que tengan algo de qué hablar que sea común, entonces los une mucho más. Por eso, y esta es una estadística, por eso las niñas tienden a las redes un poquito más que los niños, porque los niños tienden a participar más en actividades físicas de deporte. Aunque bueno, ya las niñas ya están casi en eso, pero es importantísimo ese tiempo sin el uso de celular para compartir, para jugar, para moverse, sea cual sea. Eh, es sumamente importante, así que gracias, Cintia, por tu comentario. Pregunta aquí una mamá, que cómo hacemos para el tema de la adicción a los videojuegos. Este Mm. creo que es uno súper importante y muy común. Cuando yo les digo que el uso de redes activa el circuito de recompensa del cerebro de la misma manera que lo hace la marihuana, no les estoy mintiendo. O sea, en realidad el cerebro de un joven está hipersensible a todo lo que es gratificación. Entonces, todos los likes y todo lo padre, sentirse parte de, le va a generar un sentido de gratificación que lo va a llevar a promover esa conducta cada vez más. Los videojuegos están diseñados exactamente de esa forma. O sea, tú te ejercitas, logras un nivel, subes y tu sistema de recompensa se siente orgulloso porque pasaste. Y luego otra vez, y luego otra vez, y seguramente todas ustedes han tenido esta discusión, yo también la tuve con mis hijos, apaguen ya la consola. Tantito más, espérate, espérate, ya voy a pasar el nivel. Ujú. Apaguen ya la consola. Y apagar la consola en ese momento es una frustración, es un drama, hay pleito. Entiéndanlo como una adicción. Y si lo entendemos como una adicción, entonces podemos darnos cuenta de que no podemos suprimirlo de manera inmediata o total, porque va a generar una cosa que se llama síndrome de abstinencia, que es irritabilidad asociada a que no tienen esa situación. ¿Cuántos de ustedes les retiran el celular a veces a sus hijos, lo castigan y dicen, vas a perder el celular durante un mes? Y lo que eso genera es mucho más malo para la relación con sus papás que lo que ayuda, porque se enojan, pelean, gritan. Tengo pacientes que azotan puertas, que han intentado golpear a sus papás por no darles el teléfono, o sea, cosas de verdad muy violentas. Entonces, si estamos hablando de un tema de adicción, yo lo que les diría es busquen ayuda especializada, saquen una cita para que podamos acompañarlos en el proceso. No quiten los videojuegos ni el celular de una manera completa. Hay que ir Correcto. haciendo poco a poco, reducir el tiempo que dedican a estas actividades e intercambiarlo por otras actividades en donde sí haya conexión social, emocional, auténtica, que puede ser con ustedes, puede ser con otros pares en otro tipo de actividad, pero no se trata de quito celular o quito videojuegos y ya no te doy nada. Y tampoco se trata de decir, te quito el celular y ahora léete este libro, porque ese libro el adolescente no lo va a recibir desde un lugar curioso. Necesitamos que la emoción positiva y constructiva por la actividad que va a sustituir al dispositivo sea algo que ocurra. Yo creo que este concepto que acaba de introducir Tamara es muy valioso y sí, les quiero dejar, el concepto se llama reducción del daño, ¿ok? ¿Qué es lo que dice? Que nosotros tenemos que entender que
eso se tiene que hacer en pasos y poco a poco. No es algo que se puede hacer de una manera sumamente abrupta porque entonces no vamos a lograr nada. ¿Ok? Es más como, bueno, esto te está haciendo daño por A, B, C y D. Vamos a empezar reduciendo el tiempo o el tipo de juego o algo así, pero sí tiene que ser, como bien dijo Tamara, en manos de un especialista, porque para uno como padre solo es muy difícil. Sí necesita un acompañamiento especializado, pero acuérdense de ese término de reducción de daños porque eso es lo que queremos hacer, ir mejorando la calidad de vida del adolescente poco a poco y de manera que sea un cambio permanente. Cuando uno quita las cosas de un solo, a veces tiende a ser más complejo. No sé Y si por habrá... ejemplo, aquí una mamá dice, yo le quité el teléfono y la tableta a mi hijo y le dije, no vas a tener nada hasta el 2030. Y yo ahí lo que les quiero decir es, regulemos nuestra emoción de adultos cuando estamos enojados. Evitemos poner castigos o consecuencias cuando estamos enojados, porque algunas veces se nos va la mano y en esa ida de mano se deteriora la relación con el adolescente. Y si se deteriora la relación con el adolescente, cuando necesite de nosotros no nos va a buscar, porque mi mamá ya me dijo que hasta el 2030 me la va a dar. Entonces, si se mete, por ejemplo, en una bronca usando el celular de la amiguita en la escuela, pues no te va a venir a platicar porque tú ya le habías dicho que hasta el 2030 le ibas a dar celular. Eso quiere decir que rompió una regla que tú pusiste, le va a dar vergüenza y no se va a acercar a pedir ayuda. Entonces, tenemos que como adultos regular nuestra emocionalidad al momento de poner los límites y las consecuencias, hacerlo de una manera inteligente y consensuada. Y cuando digo consensuada no quiere decir vamos a negociar y lo que tú quieres y lo que yo quiero y vamos a llegar a un punto intermedio. No, yo tengo mis no negociables y tu seguridad no es negociable. O sea, vamos a ver por tu seguridad. Ahora, me gustaría escuchar tu perspectiva, cómo se te ocurre que podríamos hacerlo. Me parece muy bien, a las 9 de la noche los celulares se apagan y se ponen a cargar en un lugar que no es tu habitación. Y ese no es negociable. Sí, Ahí yo creo que también, perdón, aunado a eso, es que como padres, y esto en todo lo que hacemos, las consecuencias que nosotros, o sea, cuando algo pasa y nosotros decimos la consecuencia es esta, tiene que ser una consecuencia que podemos cumplir. No puede ser o sea, tiene que ser una consecuencia primero acorde a lo que se hizo, pero después que se puede cumplir. Por ejemplo, si el adolescente hizo algo y uno no moderó, no reguló sus emociones y le dijo, ahora no te vas de viaje con la familia, híjole, esa consecuencia no es una consecuencia que probablemente podamos cumplir. Entonces ya, en vez de consecuencias donde se aprende, donde se entiende, se vuelven castigos vacíos también, que el adolescente dice, no, pues, de todos modos me pegaron cuatro gritos, pero a la hora de la hora no pasó nada. Entonces tengamos mucho cuidado que las consecuencias vayan acordes y que sí, como padres, las podamos cumplir y hacer que nuestros hijos las cumplan. ¿Más comentarios? sí, pregunta una mamá si nuestro adolescente tiene señales de adicción, ¿a quién debería de recurrir un psicólogo, un pediatra o un psiquiatra? Mm, Eso es parte de la discusión y la vocación que tenemos en Taeli con la mm. formación de médicos que se especialicen en el cuidado de los jóvenes. ¿Por qué? Pues porque Amalia y yo como pediatras reconocemos que en nuestra formación como pediatras se nos enseñó muy poquito de lo que es medicina del adolescente. Conocemos los programas de formación de pediatría de este país y sabemos que hay casi nula formación al respecto. Y por eso ofrecemos el diplomado, porque queremos que más pediatras se formen. Pero no solo pediatras, queremos que más médicos generales también se formen, porque los médicos generales son quienes ven más adolescentes en este país. Fíjense, las mamás llevan a sus hijos con el pediatra para las vacunas y para todo eso porque se sienten muy inseguras en esto de la maternidad. Pero ya cuando el adolescente tiene 12, 14, ya lo llevan a la farmacia del ahorro o con el doctor Simi porque ya no quieren pagar la consulta. Yo lo que les digo es una visita anual con el especialista en medicina del adolescente previene conductas de riesgo
es de verdad la mejor inversión en tranquilidad que pueden hacer. Antes que estar pensando en pagar ya cuando este tema es una adicción. Ahora, los psiquiatras, paidos psiquiatras sobre todo, pues merecen todo mi respeto por todos los años que han estudiado. Y creo que es importante decir que en su formación ellos estudiaron medicina y psiquiatría, primero de adultos y luego hicieron 1 o 2 años de una especialización en niños y adolescentes. Y con mucha frecuencia están más orientados a tratar este tipo de problemas desde una perspectiva farmacológica y no desde una perspectiva de teoría del neurodesarrollo de un cerebrito que está aprendiendo a vivir. A mí me gusta pensar en lo que se llaman enfermedades mentales en los adultos, que en el caso de los niños son solo niños que no están aprendiendo a vivir correctamente y que ese cerebro, mediante el trabajo de los hábitos y de los límites por parte de los papás, pueden aprender a vivir de otra manera, sea desde una adicción, sea desde una decepción que les genere depresión, sea desde la ansiedad. Es un cerebro muy maleable. Entonces, que puedan tener atención especializada de quienes sí comprendemos qué está pasando en un cerebro de adolescente es muy importante porque a punta de chochos no van a salir adelante. Yo creo que, o sea, si hay un especialista en medicina del adolescente, para contestar la pregunta, lo ideal sería ir con un especialista en medicina del adolescente y nosotros tendemos a formar equipo y entonces tenemos psicólogos que nos apoyan, que también saben cómo trabajar con adolescentes, idealmente también psiquiatras que están ahí porque los valoramos muchísimo y habrán casos que no respondan a estos primeros pasos de cambio de hábitos, que a veces sí requieren de medicamento, pero la gran mayoría, como dice Tamara, en manos especializadas y con entendimiento y apoyo de los padres, salen adelante. Entonces, por favor, tengan eso en mente. Aquí dicen que si podemos volver a mencionar los controles parentales, mencionan, bueno, custodia con Q, que mencionó la doctora Tamara, y screen time, que nos mencionaron aquí, que también es muy valioso. Y hay otros, o sea, pero el que mejor les acomode. A ver. Dice aquí alguien más, yo creo que los papás de estos jóvenes son adictos al celular y entonces no pueden poner reglas si ellos las transgreden. Bueno, por supuesto, o sea, Sí. uno cría con el ejemplo y creo que todos reconocemos que las aplicaciones están diseñadas para tenernos adictos. Eso es una realidad, o sea, necesitamos aceptarlo. Cuando tú le quitas las notificaciones a tu teléfono, deja de estarte enchinchando. Si tú estás ocupado, trabajando, haciendo algo concentrado, dejas de estar perdiendo el tiempo en las redes sociales. Pero a veces, si estás un poquito solo y aburrido, te puedes echar media hora o 45 minutos o en el baño o en la cama o en la mesa o en donde te agarre, porque están diseñadas justamente para seguir en este uso. Entonces los adultos tenemos que modelar la conducta. ¿Qué ayuda? Decir, vamos a ver una película y Ujú. nadie va a tener su celular al lado. Yo recuerdo que hace muchos años, y cuando les digo muchos años, a lo mejor hablo de 10 años, que algún día mis hijos me dijeron, es que tú interrumpes la comida con tu celular porque te hablan. Y entonces yo les dije, mis hijos, soy pediatra, atiendo urgencias, bla, bla, bla. Y después en la noche, cuando tuve mi ratito de reflexión, dije, bueno, ¿y qué pasa si no contesto esa llamada a la hora de la comida? Y la conclusión a la que llegué era que cualquiera de mis pacientes que tuviera una emergencia real y tuviera que hacer algo por su vida, tendría que irse a urgencias y seguramente ahí habría otro médico que le resolvería. Pero lo que yo estaba haciendo, modelándole a mis hijos en la mesa todos los días, era algo súper importante. Mis hijos no iban a encontrar otra mamá que les modelara que ese tiempo es un tiempo de familia para convivir. Y puse una cestita y en mi casa desde entonces ni yo, ni ellos, ni nadie utiliza teléfonos celulares en la mesa. O Ese es procuramos que no. Sí, ese es un súper tip. Y yo también, hay dos otros temas que quiero tocar rápidamente. Uno es cómo hablar con nuestros hijos o qué podemos hacer para que puedan discernir entre lo que es falso y lo que no es falso en las redes. Y el otro
que veo mucho y también pacientes llegan, mamás especialmente, que me dicen que es que estudian con el celular al lado, que es un poquito lo que, o sea, parece que están haciendo tres cosas a la vez y cómo los ayudamos en eso. El primero, que es muy importante, es que yo siempre les he dicho a mis hijas, si les sale una noticia, no brinquen a conclusiones inmediatamente. Si es algo que les importa y que les impresiona, háblenlo, pregúntenme, buscamos la fuente, o sea, buscamos de dónde viene la noticia, si es una fuente fidedigna, o eso también lo pueden hacer ellos cuando ya estén más grandes. Es un noticiero que creemos o nunca han oído de esto en sus vidas. Y hablemos de lo que está pasando, porque así es muy importante eso. O sea, sale ahora, salen noticias de cualquier cosa, de cualquier parte del mundo, y como ya lo abordamos un poquito antes, no podemos brincar a conclusiones. Entonces, especialmente si es algo que les llamó mucho la atención o que les impactó o que les generó un sentimiento, eso vale la pena traerlo a colación y vale la pena hablarlo con una persona de confianza, con papá, mamá, con un adulto o que alguien que ellos saben que sepan del tema. Entonces, por favor, díganle eso a sus hijos, especialmente si es algo que los movió, les llamó la atención, les preocupó de alguna manera. Pasó con las noticias de la guerra, ¿no? Hubo un montón de Sí, adolescentes que, sí. bueno, y de niños que recibieron esta información de que el mundo estaba en guerra y que el simple hecho de platicarlo con sus padres ayudaba como a reducir el impacto emocional que estas noticias tenían. Sí, entonces es muy importante, por favor, díganle eso a sus niños y hasta cosas de recomendaciones de influencers que les llamó la atención, híjole, voy a inventar. O bueno, no, cuando Trump dijo, perdón por entrar en nombres políticos, que si uno tomaba cloro, se le quitaba el COVID. Obviamente esas son cosas que se tienen que hablar, ¿ok? Si uno lo ve, uno lo puede hablar directamente con los hijos, pero hay que decirles, por favor, cualquier cosa, háblenlo. Estoy. Y lo otro, cuando están estudiando, yo también les digo, miren, es muy importante que se puedan enfocar. Hay aplicaciones también, mi hija las usa, que ya es universitaria, donde el celular se lo apaga para que ella no tenga ninguna manera de poder meterse en el celular o de querer ver y que se pueda enfocar solo a los estudios. Pero también pueden poner reglas. Media hora, una hora le voy a dedicar a esto. El celular se va y después puedo estar en el celular un ratito y después me voy a enfocar. Pero eso de tener como tres aparatos andando a la vez no le funciona a nadie. No sé si quieras decir algo más, Tamara. Pues tengo aquí una que dice una mamá, es sano que me mande la ubicación en tiempo real cuando sale con amigos. Ujú, Yo le voy a preguntar, le voy a devolver ujú, a la mamá una pregunta. ¿Hasta cuándo? ¿Tú le ujú. mandas tu ubicación a tu mamá siempre que sales? O sea, ¿hasta cuándo necesitamos y para qué? Otra vez, ¿para qué necesitamos que los hijos nos manden la ubicación en tiempo real de dónde están? Porque si tú estás como mamá todo el tiempo monitoreando en dónde están tus hijos, si no puedes confiar, si vives con un miedo aterrorizante, porque no puedes confiar, y no estoy diciendo en él, ¿eh? No puedes confiar en el mundo en el que vive, yo diría, busca ayuda para manejar esa ansiedad como mamá, porque tu hijo merece tener una mamá que le dé libertad y no necesite estar rastreando cada una de sus salidas, porque eso va a truncar su desarrollo. Y los jóvenes a veces lo hacen así. Tengo un grupo de chicos que así lo hicieron en Querétaro, pues con mucha iniciativa, dejaron todos los teléfonos en una casa donde dijeron que iban a estar, se fueron a una fiesta sin teléfonos y se les ponchó una llanta y entonces a las 2 de la mañana tenían que estar resolviendo una situación sin teléfono a la mano, sin poder decir a dónde iban porque en realidad se les había ocurrido cambiar de fiesta. Creo que la pregunta de para qué es muy importante, o sea, ¿para qué quieres saber en dónde está tu hijo todo el tiempo? Y creo que como papás tenemos de verdad que tomar una decisión respecto a cómo queremos vivir en el mundo actual. Yo, Tamara Gamboa, y a lo mejor
no sé, no me quiero nunca arrepentir de esto, pero yo no monitoreo dónde andan mis hijos. Prefiero vivir tranquila, contenta, los encomiendo a Dios. Y sí les pido que quién es el adulto a cargo del lugar a donde van a ir, sí les pido tener el contacto de quién es la persona que está a cargo de la fiesta a la que van, em, pero de ninguna manera los ando rastreando todo el tiempo. No, mi vida no, Sí. no, no sería mi vida si tuviera que estar todo el tiempo atrás de ellos, no. Yo creo que el tema va más por cuáles son las reglas, los límites que se ha puesto desde antes. O sea, como dice Tamara, ella y a mí también me gusta saber a dónde es el plan, con quién vas a estar, quién es el adulto responsable. Uno sí puede decir, me llamas a tal hora, eso sí se vale para ver cómo va todo, para ver cómo estás, o te quiero en casa a tal hora y si no, sabes que voy a llamar para asegurarme de que todo está bien. Entonces yo creo que va más por eso, por esas reglas y esa comunicación que uno ya pone y con lo que uno está tranquilo, ¿no? Con lo que uno le va a dar esa tranquilidad, pero sí, por eso Tamara y yo hacemos esto, porque escogemos vivir en un mundo donde queremos ver cosas buenas y queremos ser positivos y queremos que nuestros hijos adolescentes lleguen a ser adultos responsables y funcionales y que ya no dependan de nosotros, que es sumamente importante. O sea, yo sé que yo hice mi trabajo si mis hijas salen al mundo y se pueden valer por ellas mismas. Entonces, piensen en eso un poquito, cómo van a hacer eso y es dándoles estructura y dándoles esta seguridad. Totalmente, totalmente. Y bueno, pues estamos llegando a un tiempo, a un momento en el que pues ya ocupamos nuestro tiempo destinado a este webinar. Como siempre, agradecerles el tiempo, la energía y el cariño que invierten en construirse como mejores papás. Para nosotros es de verdad un privilegio poderles compartir un poquito de lo que sabemos. Circulen información de lo que platicamos aquí. Pidieron los datos del consultorio, están en el chat, ahí pueden contactarnos de muchas formas. Creo que una buena idea sería aquí, les voy a compartir. Aquí están mis redes sociales. La doctora Amalia Pastor trabaja conmigo, está en Panamá. Bueno, yo trabajo con ella. Bueno, trabajamos muy No, juntas. trabajamos muy bien juntas. Yo estoy Trabajamos en muy Panamá, juntas, pero está en así que Panamá, sí, les ofrezco, pero exacto, pero en lo línea que puedes quieran. ofrecer, Sí, claro, por totalmente. O supuesto. sea, algo que hemos descubierto en esta nueva etapa en la donde además de amigas somos colaboradoras de este proyecto, es que la distancia no debiera de ser nunca una limitante, no con la tecnología, ¿verdad? Porque las redes sociales y la Sí, tecnología exacto. hoy nos permiten hacer cosas maravillosas como Taeli, entonces usemos bien la tecnología, tengamos las reglas claras con nuestros hijos, enseñémoslos a, pues, a utilizarla de forma que les construya, de que les sirva, que les ayude a construir la vida que quieren. En el chat también están em, los datos de un curso de educación sexual para los papás. Ya saben que en temas de adolescencias están las redes sociales, están las sustancias, está la salud mental, está la sexualidad. Hay un montón de temas y a veces no nos damos el espacio para todos estos. Yo las invito a que si están interesadas en el curso, tiene un descuento muy particular em, para quienes asisten a estos webinars. Y bueno, pues si esto es del interés de ustedes, pues adelante. Les Estamos digo, también en el sí, que grupo el de curso de WhatsApp. sexualidad está buenísimo, lo da la doctora Tamara, se lo recomiendo. Y también en el grupo pónganos otros temas de su interés. Nosotros estos webinars los hacemos con muchísimo gusto. Eh, si hay temas en particular que les interesan o alguna situación por la que está pasando, que está alrededor de algún tema, déjenlo saber en el WhatsApp, por favor. Perdón. Pues creo que ya nos pasamos por 2 minutos. Sí. Tengan un día maravilloso, disfruten a sus hijos, vivan ese privilegio que es ser su mamá o su papá, porque estamos en primera fila. Y estar en primera fila no quiere decir que vamos a manejar el coche como nosotros queremos, quiere decir que los vamos a acompañar
para que hagan de su vida lo más bonito posible.